La PS3 es la consola que siguió después de la PSP y dando salto a la séptima generación de consolas, siendo la rival de la Xbox 360 y la Nintendo Wii, con un total de 3 modelos lanzados al mercado como el Fat, Slim y Super Slim, dándonos una potencia gráfica mayor que las anteriores consolas de Sony y con un catálogo increíble que puede darle una probada. Pero de eso no vamos a hablar de la consola en sí, sino que hablaremos relacionado con los emuladores. Hola, muy buenas a todos, los saluda Bomberman y en el día de hoy veremos la potencia de esta gran consola de Sony que ando usando el modelo Slim, pero bueno. Y para correr los emuladores voy a utilizar una versión reciente que encontré de RetroArch y viendo como unos emuladores corren perfecto, ya sea con las mismas características que vienen en casi todos los núcleos, como una resolución a pantalla completa tipo widescreen y también con las mismas opciones de cargar y guardar estado, pues decidí saltearme algunos que van perfectamente y no hubieron problemas en su emulación, como por ejemplo Atari 2600, 7800, Atari Lynx, Sega Master System, Game Gear, Nintendo Entertainment System, WonderSwan, WonderSwan Color, Neo Geo Pocket Color, PC Engine o la TurboGrafx 16, Game Boy y Game Boy Color son consolas que corren perfectamente. Ahora sí, empecemos con este test de emuladores de una buena vez. Primero he decidido empezar con el emulador de la Super Nintendo, el cual estoy usando el núcleo de SNES 9X, y la verdad debo decir que corre perfectamente. Está sobradito para todos los videojuegos en la consola de sobremesa de Sony. También debo decir que también te puede emular perfectamente los chips que traía la consola. Ya saben, en juegos que venían esos juegos como Doom, Star Fox y Yoshi Island. Hasta incluso corre perfectamente el juego de Super Mario RPG, que ese es uno de los juegos que da algo de problemas en los emuladores y es el más difícil de emular. Aquí va perfectamente y la verdad no hay ningún problema. Debo decir que también puede correr los hack ROMs, como por ejemplo este de aquí que estoy probando, el Super Mario Warhol. Sin lugar a dudas, un gran emulador que recomiendo bastante. Pero eso sí, hay un gran problema. El sistema de cargar y guardar estados en este núcleo está roto. Al parecer no funciona. Realmente cuando intento cargar una partida de repente el juego se congela y se queda así. Mejor ustedes véanlo por ustedes mismos. Aún así, dejando a un lado todas estas cosas, el emulador pasa la prueba. Para el emulador de Sega Genesis decidí utilizar Genesis Plus GX y la verdad va bastante bien. De hecho, no he tenido ningún problema en emular los juegos de la Sega Genesis. Hasta incluso también puede correr los hack ROMs como he probado, como por ejemplo el de Luigi en Sonic 1, Yoshi en Sonic 2. Es más, si también nos vamos a los periféricos que tenía esta consola, como por ejemplo el de Sega CD, que lo estoy jugando por PKG ya que no pude configurar perfectamente el de RetroArch para que así me agarrara. Pero aún así va decente, digo, como solamente probé dos juegos, el de Sony Megamix es el que de repente hubo una que otra bajada de FPS, pero aún así está bien. Pero el de 32X lamentablemente tiene un rendimiento espantoso y no hace disfrutable jugar los juegos. Así que para Sega Genesis y Sega CD está muy bien, pero para Sega 32X no va. Así que el emulador pasa la prueba. Solamente que no puedes jugar los juegos de 32X porque van súper mal. Es una lástima.
El emulador del Game Boy Advance lo estoy utilizando con el núcleo de MGBA y pues igual va bastante bien, de hecho tampoco hay problemas en la emulación, no vamos a ver bajadas FPS y todo eso. Bueno, salvo que solamente pasó una vez en la pantalla de carga del Donkey Kong Country 2, pero aún así la compatibilidad está bien. Y si se preguntan por qué menciono la compatibilidad si es una simple Game Boy Advance, pues bueno, he intentado jugar una versión parcheada del Phoenix Wright Attorney y al parecer solamente me dio una pantalla negra después de pasarme el menú y simplemente supongo que al parecer no es compatible con este. Pero aún así, más aparte de que agrega la compatibilidad con los juegos del Game Boy y de Game Boy Color, también tenemos por default unos botones de turbo, o sea que están implementados en los botones de triángulo, cuadrado, L2 y R2. Y esto sirve bastante para los juegos RPG. Aún así, de todos modos, el emulador pasa la prueba. Pasamos ahora con Virtual Boy, una consola que junto con la Game Boy Advance tiene el mismo procesador de 32 bits y que fue un fracaso comercial y que no contó con muchos juegos. En fin, con el núcleo Vitel VB no tendremos problemas de emulación en la consola, más aparte de ser también uno de los emuladores que permite cambiar la gama de colores, aunque personalmente prefiero dejarlo en los colores rojo y negro, como si se viera más en el hardware original. Y pues ya, no tengo nada más que decir, más aparte de que jugar Virtual Boy acá se ve bastante bien, así que el emulador pasa la prueba. Y pues solamente probé estos dos juegos porque la verdad es que no se me ocurrió que otros juegos más probar, así que pasemos con el siguiente emulador. Continuando con las máquinas recreativas arcade, hay algunos núcleos de arcade para correr, pero yo destaco más MAME 2003 Next, FB Alpha 2012 y FB Neo. A pesar de que en este último núcleo también dice que se pueden correr algunos de los juegos de las arcades de Capcom, este no funcionó con ningún juego y por eso es que prefiero mejor correrlo con el FB Alpha 2012. Pero en fin, aquí tampoco vamos a tener problemas, los juegos van fluidos sin errores y sin caídas de frames. También debo decir de que el análogo está mapeado para también ser utilizado en caso de que no quieras utilizar la cruceta. Pero por extraña razón en FB Alpha esto no está mapeado y la verdad no entiendo por qué. A pesar de todo esto, no va a afectar tanto en tu experiencia jugabilística y pueden disfrutar de sin mayores problemas. Así que el emulador pasa la prueba. Y ya terminando con los núcleos de RetroArch tenemos el emulador de Atari Jaguar. Sí, como lo han escuchado, hay un emulador de Atari Jaguar para la Play 3. Y la verdad, me dejó esto boquiabierto porque pensé que esta gran consola no podría con una consola de la quinta generación. Pero el resultado ustedes lo van a ver en estos momentos. Y como ustedes ya vieron, el juego va horrible y está injugable. Y también, yo les digo, otros juegos no los va a correr. Y los digo porque he intentado correr otros juegos, salvo de los que sí me abrieron, y básicamente no los corre o están en la pantalla o se quedan en pantalla negra. Por un momento pensé que iban a correr decentemente los juegos o que solamente tuve problemas con el Doom, pero al fin y al cabo esto no fue así. Con todo lo que he dicho, el emulador no pasa la prueba. Y mejor continuemos, porque ahora sí ya no hay más núcleos en RetroArch que emular. Ahora pasando con los emuladores por separado, empezamos con la primera PlayStation, o bueno, más que un emulador, estoy corriendo los juegos a través del .pkg
ya que es la única manera de correr juegos de PlayStation 1 si no posees discos originales de esta misma. En fin, como la PlayStation 3 es retrocompatible con la PS1, no tendremos problemas de compatibilidad con muchos de los juegos lanzados de dicho sistema. Sin mencionar que también puedes correr las versiones parcheadas de algunos de los juegos que salieron en el catálogo de la Play 1, como yo lo hice una vez con el parche en inglés del Bomberman Wars. Pero algo extraño es que cuando juegas los juegos en formato PAL, muchos de los juegos tienen un pitch extraño que hace que no sea tan cómodo de jugar o escuchar dichas canciones del juego. Pero de todos modos ahí está, el emulador pasa la prueba. Y bueno, se supone que con la PS2 debería pasarme lo mismo que con el de PlayStation 1, pero al parecer no puedo correr los archivos de esta consola en la PlayStation 3. Otro día más sin poder jugar juegos de PlayStation 2. Si alguien sabe cómo arreglar este error, me lo puede decir abajo en los comentarios y yo lo leeré con todo gusto. Pero oigan, tal vez los juegos de PlayStation 2 no me agarren, pero los juegos de PSP sí funcionan perfectamente en la Play 3. Aunque debo decir que jugar esta consola portátil en una PS3 es una de las experiencias más chidas y chingonas que he estado teniendo, ya que es como si hubiéramos conectado una PSP 3000 en nuestras pantallas grandes, pero obviamente sin la consola original, obviamente. Pero ya hablando de los juegos, estos tienen un rendimiento sorprendente en la consola de sobremesa, más aparte de que estas nos dejan poner en pantalla completa sin que nos estorben esos bordes negros, no como el de PlayStation 1 que la resolución de la pseudo pantalla completa nos pongan con bordes negros. Aunque lo único que le podemos reprochar y lo malo de esto es que no todos los juegos van a estar compatibles, aunque a pesar de que se haya una lista de los que puedes correr, ya sea bajando estos archivos en internet en páginas web o incluso hacerlos tú mismo, pero eso ya es de ir probando uno por uno a ver cuáles juegos son compatibles y cuáles no. A pesar de todo esto, el emulador pasa la prueba. Y bueno, hasta aquí llegamos con el emulador de la Nintendo 64, el cual es Q64 o Wii 64, el cual es un port de la versión que encontramos en la consola de sobremesa de Nintendo, o sea, la Nintendo Wii. Y al parecer, este emulador no me ha funcionado correctamente, digo, he intentado probar dos juegos y ninguno agarra, así que mejor dejémoslo aquí. Y ya por último, el emulador de Sega Saturn, el cual es Jabaus. Que bueno, ya de por sí esta PlayStation 3 no pudo con emuladores como el de la Atari Jaguar o el de Nintendo 64. Pues ¿qué esperaban que una Play 3 pudiera con esto? Y es más, ni siquiera el programa puede ser iniciado. Así que mejor ya termino con esto. Aquí les dejo con un pequeño plus, el port de Mario 64. La verdad va bastante bien, se mantiene a casi a 60 FPS estables, aunque a veces debo decir que en gran parte llega a haber caídas de FPS, pero son la minoría y no te va a arruinar tanto en la experiencia. Y sí, esto será lo único de Nintendo 64 que vas a poder jugar aquí. Y pues bueno, ya no tengo nada más que decir, espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos hasta la otra, que va a ser en colaboración con un amigo y será un video relacionado con el Don Pepe y los globos. Y yo me despido, hasta la próxima. Y como ya es habitual en este tipo de videos, existe un mame en el que se tiene que correr un juego de la consola en la misma consola. En este caso estoy probando el Marvel vs. Capcom 2 de PlayStation Network y el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 de la Play 3. Y pues bueno, ahora sí, pasen un día bien chingón.